El ébola es una enfermedad viral grave causada por distintos virus del género ebolavirus. Su transmisión ha generado gran preocupación mundial debido a la elevada mortalidad que puede alcanzar en algunos brotes y a la rapidez con la que puede propagarse en determinadas condiciones. Sin embargo, es importante aclarar que el ébola no se transmite tan fácilmente como enfermedades respiratorias comunes, ya que requiere contacto directo con fluidos corporales infectados. Pero también hay que decir que la transmisión comienza generalmente cuando una persona entra en contacto con animales infectados. Se cree que los murciélagos frugívoros actúan como reservorios naturales del virus en algunas regiones de África. El contagio inicial puede producirse mediante contacto con sangre, órganos o secreciones de animales salvajes infectados, como por ejemplo monos o murciélagos. Y una vez que el virus pasa al ser humano, la transmisión entre personas ocurre por contacto directo con fluidos corporales de alguien infectado. Estos fluidos incluyen sangre, saliva, sudor, vómito, orina, heces, semen y otros líquidos corporales. El contagio puede producirse cuando estos fluidos entran en contacto con heridas abiertas, mucosas, como ojos, nariz o boca, o mediante objetos contaminados como agujas, ropa o sábanas. El virus no suele transmitirse por el aire de la misma manera que enfermedades como la gripe o la COVID-19. Esto significa que simplemente estar cerca de una persona infectada no implica necesariamente contagio. El riesgo aumenta considerablemente cuando el paciente presenta síntomas avanzados, ya que en esas fases la carga viral es mucho mayor. Los síntomas iniciales del ébola suelen incluir fiebre alta, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza y fatiga. Posteriormente pueden aparecer vómitos, diarrea, hemorragias internas y externas y fallo multiorgánico. Durante todo este proceso, los fluidos corporales se vuelven altamente infecciosos. Los entierros tradicionales han sido una vía también importante de transmisión en algunos brotes africanos. En determinadas culturas, los familiares lavan o tocan el cuerpo del fallecido antes del entierro. Como el virus permanece activo en el cadáver, estas prácticas pueden favorecer nuevos contagios y también hay que decir que el personal sanitario enfrenta un alto riesgo cuando no dispone de equipos adecuados de protección. Durante varios brotes históricos, médicos y enfermeros se contagiaron al tratar pacientes sin guantes, mascarillas o trajes especializados. El control del ébola depende de medidas estrictas de aislamiento, rastreo de contactos y protección sanitaria.